Lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que sabemos sobre el tiempo, la causalidad y la comunicación. Es Chikazu, está documentado, verificado por múltiples fuentes independientes, y hasta el día de hoy, nadie puede explicarlo. Se recomienda discreción del espectador. 5 de marzo de 2019 en Nueva York, Estados Unidos, una mujer llamada Sarah Mitchell, de 32 años, ingeniera de software, recibe un correo electrónico. El remitente es su propia dirección de correo. El asunto dice simplemente, léelo todo. Tu vida depende de ello. Sarah piensa que es spam o un hack de su cuenta, pero cuando abre el correo, lo que lee la deja helada. Es un mensaje de ella misma, pero de una Sarah del futuro, del 5 de marzo de 2024, exactamente 5 años en el futuro. Y ese mensaje contiene información que Sarah del 2019 no tiene forma de saber. Información que solo podría conocer si realmente hubiera vivido los próximos 5 años. Este es el caso del mensaje del futuro, el correo electrónico que predijo eventos con precisión aterradora y que plantea una pregunta imposible. ¿Puede el futuro comunicarse con el pasado? Sarah Mitchell vivía en Brooklyn. Trabajaba para una empresa de tecnología en Manhattan. Vida normal, en rutina estable. Ese día, 5 de marzo de 2019, llegó a su oficina como siempre. Abrió su laptop, revisó sus correos, y ahí estaba un correo sin leer, de su propia dirección, enviado a las 3:33 am esa madrugada. Ella había estado dormida a esa hora. No había enviado ningún correo. El asunto, léelo todo. Tu vida depende de ello. Sarah frunció el ceño. Abrió el correo, y esto es lo que decía. Palabra por palabra. Sarah, soy tú del futuro. Sé que suena imposible. Sé que tu primer instinto será borrar este correo y pensar que alguien hackeó tu cuenta. Pero por favor, sigue leyendo. Hoy es 5 de marzo de 2024. Exactamente 5 años después del día en que estás leyendo esto. Estoy escribiendo este correo porque descubrí algo. Algo que no debería ser posible. Encontré una forma de enviar información al pasado. No mucha información, solo en correo y solo a esta fecha específica. No sé por qué funciona, no sé cómo funciona, pero funciona. Y necesito que me creas, porque en los próximos 5 años van a pasar cosas que necesitas saber, cosas que puedes evitar y cosas que debes hacer. Voy a darte pruebas de que este correo es real. 3 eventos que sucederán en las próximas semanas. Eventos que no hay forma de que sepas ahora. Cuando estos eventos sucedan exactamente como te los describo, sabrás que este correo es legítimo. Y entonces necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Tu vida y la vida de personas que amas dependen de ello. Sarah dejó de leer. Su corazón latía rápido. Esto era extraño, demasiado extraño. Pero continuó leyendo. Las 3 pruebas que el correo mencionaba eran específicas. Primer evento el 12 de marzo. Exactamente una semana desde hoy. Tu jefe David va a anunciar su renuncia. Nadie lo sabe todavía. Ni siquiera él ha tomado la decisión completamente. Pero ese día, a las 2 p.m., va a reunir al equipo y va a anunciar que deja la empresa para empezar su propio negocio. Va a usar la palabra aventura 3 veces en su discurso al segundo evento. El 19 de marzo, 2 semanas desde hoy, vas a recibir una llamada de tu hermano Tom a las 8:47 p.m. Te va a decir que su novia Emma está embarazada. 3 meses, no se lo han dicho a nadie todavía. Tú serás la primera en saberlo. Tercer evento el 27 de marzo, 3 semanas desde hoy, vas a perder tu teléfono. Lo vas a dejar en un taxi amarillo. Número de medallón 5T78. El conductor lo va a encontrar y te lo va a devolver al día siguiente. Va a dejar el teléfono en la recepción de tu edificio de oficinas, con una nota que dice, ha encontrado en mi taxi. Juan. Sarah leyó estos 3 eventos 2 veces. Eran increíblemente específicos. Demasiado específicos para ser una broma genérica. Pero aún así, tenía que ser una broma. ¿Verdad? Guardó el correo. No lo borró. Solo lo guardó en una carpeta llamada extraño y siguió con su día. Pero no podía dejar de pensar en él durante toda la semana. Cada vez que veía a su jefe David se preguntaba, ¿va a renunciar? ¿Realmente va a renunciar el 12 de marzo? Le parecía imposible. David era la persona más estable de la oficina. Llevaba 8 años en la empresa. Nunca había mencionado irse. 12 de marzo de 2019, Sarah llegó a la oficina nerviosa y expectante. A las 10 am. Nada había pasado. A las 12 p.m., todo seguía normal. Empezó a pensar que el correo había sido una elaborada broma, pero a la 1:55 p.m., David envió un correo a todo el equipo, en reunión de equipo a las 2 p.m. en sala de conferencias. Importante. Sarah sintió un escalofrío. A las 2 p.m., todo el equipo estaba en la sala. David entró, se veía nervioso y comenzó a hablar. Bueno, tengo un anuncio importante que hacer. He decidido dejar la empresa. Ha sido una decisión difícil, pero siento que es el momento correcto para mí.
y a empezar mi propio negocio. Es una aventura, lo sea, una gran aventura. Pero es una aventura que necesito tomar, Ansara. Dejó de respirar. La palabra aventura, Ann. Una vez, Ann dos veces. David continuó hablando. Y usó la palabra una tercera vez. Exactamente como el correo había predicho. Después de la reunión, Sarah corrió a su escritorio. Abrió el correo de nuevo. Leyó la segunda predicción. Su hermano Tom. Llamada el 19 de marzo a las 8:47 p.m. de embarazo de Eman 3 meses. 19 de marzo de 2019. Ansara estaba en su departamento, mirando su teléfono. Eran las 8:30 p.m. Ann había hablado con Tom 2 días antes. Todo normal. Él no había mencionado nada sobre embarazo. A las 8:45 p.m., Sarah estaba sentada en su sofá en Tensan, mirando su teléfono. Las 8:46 p.m. nada. Las 8:47 p.m. en el teléfono sonó. Era Tom. Sarah contestó con mano temblorosa. Hola Tom. Hey Sarah. Oye, tengo noticias increíbles. Emma y yo, bueno, Emma está embarazada. 3 meses acabamos de confirmarlo con el doctor hoy. Tú eres la primera en saberlo. Ni siquiera se lo hemos dicho a mamá. ¿Todavía Ansara no podía hablar? ¿Ansara? ¿Sigues ahí? Sí, estoy aquí. Eso es increíble, Tom. Felicidades. Cuando colgó, Sarah se quedó sentada en silencio por 10 minutos. 2 predicciones en 2 aciertos perfectos, imposiblemente específicos, imposiblemente precisos. Quedaba una más. En 27 de marzo de 2019, Ansara estaba hiperconsciente de su teléfono todo el día, no quería perderlo. Pero si la predicción era correcta, lo iba a perder. Y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. A las 6 p.m., salió de la oficina, tomó un taxi para ir a cenar con una amiga. Taxi amarillo. Sarah se sentó atrás, revisó su teléfono durante el viaje. Llegó al restaurante, pagó Bio del taxi y se dio cuenta media hora después, mientras estaba cenando, que no tenía su teléfono en pánico. Lo dejé en el taxi. Mierda, lo dejé en el taxi. Ann. Su amiga le prestó su teléfono. Sarah intentó llamar a su propio número. Buzón de voz. Probablemente el taxi estaba en medio de tráfico. No había forma de rastrearlo. Pero Sarah recordó la predicción. El conductor lo va a encontrar y te lo va a devolver al día siguiente. Lo va a dejar en la recepción de tu edificio de oficinas, con una nota que dice: en encontrado en mi taxi. Juan. 28 de marzo de 2019, Sarah llegó a su oficina. A las 9 a.m. Ann fue directamente a la recepción. Disculpa, ¿alguien dejó un teléfono para Sarah Micho? La recepcionista miró en un cajón. Sí, llegó hace como 1 hora. Un conductor de taxi lo trajo. Ann le entregó el teléfono a Sarah. Había una nota adhesiva pegada. Encontrado en mi taxi, Juan. Sarah sintió que sus piernas se debilitaban. 3 predicciones. Ann 3 aciertos perfectos. Esto era real. El correo era real. En alguien, o algo, del futuro le había enviado información. Y ahora tenía que leer el resto del correo. La parte que explicaba qué necesitaba hacer. Sarah regresó a su departamento esa noche. Abrió su laptop, abrió el correo, y leyó la sección que había ignorado, después de las predicciones. Ahora que sabes que este correo es real, preciso que escuches cuidadosamente. En los próximos 5 años, van a pasar cosas. Algunas buenas, algunas terribles. No puedo decirte todo, no sé por qué, pero cuando intento escribir ciertos detalles, simplemente no puedo. Es como si algo me impidiera, pero puedo decirte lo suficiente. Lo más importante, el 14 de octubre de 2021, vas a recibir una oferta de trabajo. Una empresa en San Francisco. El salario será increíble. El triple de lo que ganas ahora. Vas a estar tentada a aceptar. Todos tus amigos te van a decir que la aceptes, pero no lo hagas. Si aceptas ese trabajo, algo terrible va a pasar. No puedo decirte qué exactamente, pero por favor, confía en mí, Ann, no aceptes ese trabajo. Segundo, en el 3 de julio de 2022, vas a conocer a alguien. Un hombre llamado Marcus, en una cafetería en la esquina de tu departamento. Él va a derramar café en tu laptop accidentalmente. Va a ser vergonzoso, pero van a empezar a hablar, y ese encuentro va a cambiar tu vida, de la mejor manera posible. No evites ir a esa cafetería ese día. Es importante. Tercero, Ann. Esto es lo más importante. El 15 de febrero de 2024, va a haber un accidente en el metro. Línea FNA a las 8:23 AM. Normalmente tomas esa línea a esa hora para ir al trabajo. Ese día, no la tomes. Ann llama enferma. Quédate en casa, o toma un Uber, Ann cualquier cosa. Pero no tomes el metro ese día, Ann, por favor. Esto es lo más importante de todo. Si haces estas 3 cosas, estarás bien, estarás segura. Y cuando llegue marzo 5 de 2024, entenderás todo. Entenderás por qué pude enviarte este correo. Entenderás qué pasó. Y tendrás que tomar una decisión. La misma decisión que yo tomé. Si enviar este correo al pasado o no. Te quiero. Ann, cuídate, Ann. Sarah,
del 2024, el correo terminaba ahí. Sarah lo releyó 5 veces. Su mente giraba con preguntas. ¿Cómo era esto posible? ¿Quién había descubierto cómo enviar información al pasado? ¿Por qué solo un correo? ¿Por qué solo a esta fecha? ¿Y qué iba a pasar el 15 de febrero de 2024 en el metro? Pero lo más importante, debía creerlo, las 3 predicciones habían sido correctas. Imposiblemente correctas. Pero seguir las instrucciones del correo significaba cambiar su vida basándose en... ¿qué? Un correo misterioso. Aunque ese correo supuestamente venía de ella misma, Sarah tomó una decisión. Iba a seguir las instrucciones en todas y documentaría todo lo que pasara. 14 de octubre de 2021, Ansara había estado esperando este día durante 2 años y medio. Había guardado el correo, lo había releído docenas de veces. Había marcado esta fecha en su calendario. Y ese día, exactamente como el correo había predicho, recibió la oferta de trabajo, una empresa de tecnología en San Francisco. El salario era asombroso, $300,000 al año, el triple de lo que ganaba. Sus amigos estaban emocionados. Sarah, tienes que aceptar. Es la oportunidad de tu vida, pero Sarah recordó las palabras del correo: si aceptas ese trabajo, algo terrible va a pasar. Ella rechazó la oferta. Sus amigos pensaron que estaba loca. ¿Por qué rechazarías tanto dinero? Sarah no podía explicarles. Solo siento que no es el momento correcto. En 3 meses después, en enero de 2022, Sarah vio las noticias. La empresa en San Francisco había quebrado. Escándalo financiero masivo. Fraude. CEO arrestado. Los empleados sin trabajo de la noche a la mañana. Sarah sintió un escalofrío. Si hubiera aceptado, habría estado atrapada en ese desastre. 3 de julio de 2022. Sarah fue a la cafetería de la esquina, la que visitaba a veces los fines de semana. Ann llevó su laptop, se sentó cerca de la ventana, pidió un café y esperó. No sabía qué esperar exactamente. El correo había dicho que alguien llamado Márquez iba a derramar café en su laptop. A las 10:47 am, un hombre entró a la cafetería en Altan, unos 30 años, con una taza de café grande. Caminó hacia una mesa, y entonces, exactamente como estaba predicho, tropezó en el café, voló, y aterrizó directamente en la laptop de Sarah. Dios, lo siento mucho, lo siento muchísimo. Sarah, a pesar de la situación, sonrió. Era exactamente como el correo lo había descrito. No te preocupes. Está bien en el hombre, Márquez. Insistió en pagar por la reparación. Empezaron a hablar. Resultó que trabajaban en la misma industria. Tenían amigos en común. Conversaron durante 2 horas. Intercambiaron números. Y 6 meses después, estaban viviendo juntos. Márquez resultó ser la mejor cosa que le había pasado a Sarah. El correo tenía razón. Ese encuentro accidental cambió su vida. 15 de febrero de 2024, Ansara despertó a las 6 am, nerviosa y aterrada. Este era el día del accidente del metro. Ella normalmente tomaba la línea F a las 8:23 am para ir al trabajo. Pero el correo había sido claro: no la tomes. Ansara llamó enferma. Le dijo a su jefe que tenía migraña. Se quedó en casa. Márquez le preguntó por qué no iba a trabajar en solo. Necesito un día en Márquez. Se fue a su trabajo. Sarah encendió la televisión, y a las 9:15 am, las noticias interrumpieron la programación regular. Noticias de última hora. Un accidente en el metro de Nueva York en línea. FAN las 8:26 am. Un descarrilamiento. Múltiples heridos. Se desconoce el número de víctimas en este momento. Sarah sintió que todo el aire salía de sus pulmones. El accidente había pasado, exactamente como el correo lo había predicho. Si hubiera tomado ese tren, habría estado ahí. Durante los siguientes días, las noticias reportaron que hubo 23 heridos graves. 5 personas murieron. Sarah pensó en esos 5 nombres. ¿Habría sido ella uno de ellos? No tenía forma de saberlo, pero el correo la había salvado. 5 de marzo de 2024. 5 años exactos desde que Sarah había recibido el correo. Ella despertó a las 3 am. No podía dormir. Sabía lo que tenía que hacer. Fue a su computadora. Abrió su correo electrónico y comenzó a escribir un correo para ella misma. Para la Sarah del 5 de marzo de 2019, Ann sabía que de alguna manera, ese correo iba a viajar 5 años al pasado. Ann no entendía cómo, no entendía por qué Ann, pero sabía que funcionaría, porque ella lo había recibido. Escribió las 3 predicciones: la renuncia de David, el embarazo de Emma, el teléfono perdido. Escribió las 3 instrucciones: rechazar el trabajo en San Francisco, conocer a Márquez en la cafetería, no tomar el metro el 15 de febrero. Y entonces, justo cuando estaba a punto de enviar el correo, sucedió algo. En su pantalla parpadeó. Las palabras en el correo comenzaron a reorganizarse solas, como si una fuerza invisible estuviera editándolas. Sarah intentó escribir detalles más específicos sobre el accidente del metro, nombres de víctima, causas, pero cada vez que lo intentaba,
Las palabras se borraban, era como si algo le impidiera revelar demasiado. Solo podía escribir lo suficiente. Las pistas necesarias. Nada más en cuando terminó, miró el correo. Era exactamente el mismo correo que ella había recibido 5 años atrás, palabra por palabra. Y entendió que esto era un loop temporal. Ella había recibido el correo porque ella lo había enviado, y lo había enviado porque lo había recibido. No había un original. No había un punto de inicio. Era un círculo perfecto, encerrado en causalmente imposible pero existente. Sara movió su cursor sobre el botón enviar y dudó. Si enviaba este correo, ¿qué significaba? Significaba que todo lo que le había pasado en los últimos 5 años estaba predestinado. Rechazar el trabajo con Sarah Márquez. Sobrevivir el accidente. Todo había sido orquestado por ella misma del futuro. ¿Tenía libre albedrío o simplemente había estado siguiendo instrucciones de una versión futura de sí misma, que a su vez había seguido instrucciones de una versión aún más futura? Donde empezaba y donde terminaba, pensó en no enviarlo, en romper el loop. Pero entonces, ¿qué pasaría? Si no lo enviaba, ella nunca lo habría recibido, y si nunca lo hubiera recibido, no habría rechazado el trabajo. No habría conocido a Márquez, y habría estado en ese metro el 15 de febrero. Habría muerto, no podía arriesgarse. Presionó enviaran el correo. Desapareció de su pantalla, y Sarah sintió algo extraño, una sensación de incompletitud, como si un círculo se hubiera cerrado, como si el universo hubiera suspirado de alivio. Miro, las 3:33, Jaemien. La misma hora en que el correo había sido enviado 5 años atrás, según los metadatos que ella había revisado 1000 veces. Sarah se levantó de su escritorio y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y pensó en todo lo que había pasado. Las predicciones, imposiblemente precisas. Las decisiones que había tomado basándose en un correo de su yo futuro. El accidente que había evitado, la vida que había construido, y la pregunta que no podía responder. ¿Había cambiado su futuro? ¿O simplemente había cumplido un destino ya escrito? 3 días después, Sarah recibió otro correo, de una dirección que no reconocía. El asunto decía: sé lo que hiciste. Sarah lo abrió con manos temblorosas. El contenido era simple. No estás sola, hay otros. Otros que han recibido correos como el tuyo. Otros que han enviado mensajes al pasado. No sabemos por qué es posible. No sabemos quién o qué lo permite. Pero está sucediendo. Si quieres respuestas, responde a este correo. Sarah cerró su laptop. No respondió, porque sabía que si respondía, caería en una madriguera de la que quizás no podría salir. Pero la pregunta quedó ahí, flotando en su mente. ¿Cuántas otras personas habían recibido mensajes del futuro? ¿Cuántas habían cambiado sus vidas basándose en información que no deberían tener? ¿Y qué significaba todo esto para el concepto de tiempo, libre albedrío y destino? Este es el caso de Sarah Mitchell, la mujer que recibió un correo de su yo del futuro, el correo que predijo 3 eventos con precisión imposible, el correo que le dio 3 instrucciones que salvaron su vida, y el correo que ella misma envió 5 años después, cerrando un loop temporal que no tiene principio ni fin. La pregunta que este caso plantea es aterradora en sí. ¿El futuro puede comunicarse con el pasado? ¿Qué tan fijo está nuestro destino? ¿Cuánto control real tenemos sobre nuestras vidas? Y si tú recibieras un correo de tu yo del futuro, ¿lo creerías? ¿Lo seguirías? ¿O intentarías romper el loop y ver qué pasa? Sarah Mitchell sigue viviendo en Nueva York con Márquez. Están comprometidos. Ella nunca ha hablado públicamente sobre el correo, solo ha compartido su historia con investigadores de fenómenos temporales, bajo anonimato, y cuando le preguntan si volvería a enviar el correo, si pudiera tomar la decisión de nuevo, ella siempre responde lo mismo: no tengo elección, ya lo envié. Siempre lo envíen y siempre lo enviaré. Ese es el punto. Este caso desafía todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el tiempo. Los físicos que han revisado la evidencia están divididos. Algunos creen que es un fraude elaborado, otros creen que es evidencia de algo mucho más grande, de que el tiempo no es lineal como pensamos, de que el futuro y el pasado están conectados de maneras que apenas estamos empezando a entender. Y hay algo más, algo que Sarah no le ha contado a nadie, excepto a los investigadores. Ese correo que recibió 3 días después de enviar el mensaje al pasado, el que decía: no estás sola. Hay otros. Sarah eventualmente lo respondió 6 meses después, y lo que descubrió la dejó aterrada. Hay una red de personas que han recibido mensajes del futuro. No todos correos, algunos son mensajes de texto, otros son llamadas telefónicas. Algunos incluso reportan sueños que resultan ser increíblemente proféticos. Todos con el mismo patrón: información específica, predicciones que se cumplen, instrucciones que salvan vidas, y todos enviados exactamente 5 años antes del día en que fueron escritos. Han siempre 5 años, nunca más, nunca menos.
¿Por qué 5 años? Nadie lo sabe. Pero la teoría más aceptada es que 5 años es lo máximo que la información puede viajar hacia atrás antes de que se degrade, antes de que se vuelva inestable, antes de que el universo, de alguna manera, la corrija. Sarah ahora es parte de esa red, intercambia información con otros, compara casos, busca patrones, y lo que han descubierto es inquietante. Los mensajes del futuro no son aleatorios, siempre vienen en momentos críticos. Momentos donde una decisión cambia todo. Momentos donde una vida puede salvarse o perderse. Y es como si algo, alguna fuerza o inteligencia, estuviera seleccionando cuidadosamente estos momentos, estos individuos, y enviándoles exactamente la información que necesitan. No más, no menos. ¿Quién o qué está haciendo esto? ¿Es tecnología futura? ¿Es algo natural del universo? ¿O es algo más? Algo que no podemos ni imaginar. Sarah no tiene respuestas. Nadie las tiene. Pero ella sabe una cosa con certeza. El 5 de marzo de 2029, dentro de 5 años desde ahora, ella va a recibir otro correo de su yo del 2034, y ese correo va a cambiar su vida de nuevo. Porque así funciona el loop. Así ha funcionado siempre, y así funcionará siempre. No hay escape, no hay forma de salir, solo hay aceptación. Y la pregunta que nos deja este caso es simple pero aterradora. ¿Y si tú también estás en un loop? ¿Y si las decisiones que has tomado en tu vida no fueron realmente tuyas? ¿Y si fueron instrucciones de tu yo del futuro? ¿Cómo lo sabrías? ¿Y qué harías si lo descubrieras? Este fue el caso del mensaje del futuro, el correo electrónico que viajó 5 años al pasado, las predicciones que se cumplieron con precisión imposible, y el loop temporal que no tiene principio ni fin, expediente clasificado como fenómeno temporal no resuelto. Estado en investigación activa. Si este caso te hizo cuestionar tu propia línea temporal, esa era la intención. No para asustarte, sino para que entiendas que el tiempo es mucho más extraño de lo que pensamos, y que quizás, solo quizás, tu futuro ya está tratando de comunicarse contigo. Solo tienes que saber dónde buscar. Dale like si llegaste hasta el final sin pausar. Suscríbete para más casos que desafían las leyes de la física. Comenta si alguna vez has tenido una experiencia que sentiste que venía del futuro, a un sueño profético, una corazonada imposible, una coincidencia demasiado específica. Porque después de investigar este caso, ya no creo en las coincidencias. Nos vemos en el próximo expediente. Si el tiempo lo permite, y si tu yo del futuro decide que debes verlo, esto fue Expediente Prohibido. Los casos que desafían el tiempo, los mensajes que no deberían existir, los loops que nunca terminan. Hasta la próxima, o hasta la anterior. En el tiempo, nunca se sabe.